Hola, estoy muy emocionada de que nos tengan aquí en el Women Economic Forum y pues simplemente quiero agradecer muchísimo este espacio. Creo que vamos a hablar de algo sumamente interesante que a todos los va a tener con la boca abierta. Estoy segurísima de eso porque además les tengo un invitado impresionante. De verdad, no estoy exagerando. A mí siempre me vuela la cabeza, así que quiero que a ustedes también les vuele la cabeza junto conmigo. Vamos a hablar de temas súper fuertes, súper interesantes, muy globales, que a todos nos interesan. Así que los invito a que entren en esta aventura conmigo. Nuestro invitado es Santiago Molano, que él es consultor y coach de cultura organizacional y él es facilitador de procesos de desarrollo humano. Ha trabajado con gente de 32 países. Yo lo adoro, así que vamos a presentarlo. Hola, Santiago. Ay, que muchas gracias, qué lindo, sobre todo por la parte del cariño, que creo que es la realmente importante. Muy contento de estar aquí, de compartir contigo y de tener este espacio para conversar. Tú sabes que lo disfruto mucho y pues muchas gracias también a la organización del evento por tenerme en cuenta y por tenernos aquí. Así que aquí estoy, materia disponible para lo que sea útil. No, pues yo estoy feliz de tenerte aquí y pues ya sabes que te quiero mucho, me encanta todo lo que haces, te admiro demasiado. Así que vamos a empezar con lo bueno, vamos directo al grano y voy a hacer varias preguntas que están muy interesantes. Muy Primero, listo. cuéntame de dónde surge esta necesidad que tenemos los seres humanos de buscar creer en algo. O sea, ¿creer en algo nos da un propósito de vida? ¿O qué pasa ahí? Porque todos lo tenemos. Yo diría que lo primero que sería importante que tengamos claro es que es una creencia, ¿de acuerdo? Y esta distinción no es menor porque una creencia es información sin verificar, ¿de acuerdo? Quiere decir en ese orden de ideas que los seres humanos hemos creado ideas o creencias solamente acerca de las cosas que no comprendemos y que no hemos verificado, ¿de acuerdo? Entonces, haz de cuenta que nosotros desde el inicio digamos, de los primeros registros que tenemos de la humanidad, lo que hemos hecho es crear ciertas narrativas para explicar todos los fenómenos que no comprendemos. Entonces, por allá un ejemplo, en la época de los vikingos, cuando había una tormenta y los rayos caían, entonces pues había la creencia que Thor estaba molesto y que aparte de Thor, pues era un dios que tenía que ver con Odín, que era otro dios, y todas estas eran cosas que usaban ellos para crear una narrativa y como una forma de organizarse y de responder a eso. Hoy pareciera que nosotros estamos en tiempos muy ajenos, pero nosotros todavía seguimos creando o generando creencias en nuestra mente para contestar una serie de cuestiones que nosotros no comprendemos bien. Entonces, para mí, todas las creencias que nosotros hemos desarrollado tienen como propósito contestar dos preguntas que los seres humanos ignoramos, y es quiénes somos y para qué estamos aquí en este planeta. Entonces, más que dar un propósito, lo que dan es una justificación no verificada. Yo por eso soy poco amigo de las creencias, porque para mí las creencias son, digamos, un reflejo claro de ignorancia. Ahora, antes de que alguien se pueda molestar con esto, porque puede sonar fuerte, pues ignorancia simplemente es desconocimiento ¿de acuerdo? Entonces el término ignorantes nos cabe a todos en distintas materias, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay una en la que es común para los seres humanos, es decir, nosotros somos ignorantes, y esto es muy fácil de verificar, en la capacidad de vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Entonces, pues, ¿cómo hemos tratado de llenar ese gap? Generando una cantidad de ideas, de creencias o de personajes que de alguna forma justifiquen nuestra forma de vivir. Eh, entonces yo creo que las creencias, más que dar propósito, lo que hacen es desorientar, es llenarnos de alguna manera de ignorancia eh, y atribuirle a razones externas los resultados de nuestra vida. Entonces mira que esa es otra cosa que nosotros hacemos comúnmente, es tratar de buscar siempre explicaciones o justificaciones para poner afuera los resultados que nosotros mismos generamos en nuestra vida. Y entonces, ¿qué opinas que hay que hacer? Si, por ejemplo, tenemos ciertas creencias, ¿tú qué opinas que es el siguiente paso para tener un equilibrio? Ok, yo diría que verificarlas. ¿Sí? ¿Cómo se verifican las creencias? A través de los resultados en la vida.
Es decir, no hay nada de malo con que haya una creencia. El problema es que si la creencia no se verifica, simplemente queda en nuestra mente como ignorancia. Entonces, ¿dónde puedo verificar mis creencias? En resultados tangibles. ¿Cuáles son los resultados tangibles? La forma como yo vivo la vida. Entonces, por ejemplo, mira esto. La idea que tenemos de Dios, ¿sí? Que hemos creado un Dios. Desde la creencia, nosotros hemos creado un Dios a imagen y semejanza nuestra. No sé si te has dado cuenta de eso. Por eso nosotros creemos en un Dios sectario, selectivo, un Dios que premia a lo que hace lo que Él quiere, ¿sí? Y que castiga a los que no. Un Dios susceptible, por ejemplo, que es una cosa bien extraña. Es decir, ¿por qué creemos en un Dios que se ofende? O esta idea de que ofendemos a Dios. Exacto. Y todas estas cosas, pues, ¿de dónde vienen? Vienen en realidad de nosotros mismos. Así es como actuamos nosotros. Ahora, cuando ponemos esa forma de actuar y le damos una caracterización divina, pues es maravilloso porque sirve para justificar todo lo que hay en la vida y finalmente para atribuirle a Dios todo lo que no funciona. Entonces mira como que nosotros usamos el Dios quiso o el Dios no quiere, y eso es muy de la cultura latina en particular, y yo digo que hemos cogido esta idea de Dios totalmente desconectada de la realidad y hemos convertido a Dios como el depositario de todo lo que nosotros no nos hemos hecho cargo, ¿sí? Entonces, mira el cuento, por ejemplo, ahorita como la pandemia, ¿sí? Porque Dios quiso, ¿no? No es porque Dios quiso, o sea, la pandemia y el bicho este que nos está atacando no es más que el resultado del desequilibrio que nosotros como especie hemos traído al planeta. O sea, no es que Dios se despertó con Mercurio retrógrado y entonces pues ahora pandemia para estos manes, ¿sí o no? Y entonces, y aparte, entonces pandemia, que le dé al que no rece y al que... Es que hemos creado una idea bastante infantil y bastante, yo digo, mediocre de ver la vida. Entonces la vida la deberíamos ver a través de resultados, Aislinn. Si nosotros entendiéramos que los resultados son los que nos muestran lo que hay en nuestra mente, entonces entenderíamos la necesidad que tenemos como seres humanos de empezar a llenar nuestra mente de información diferente. El mundo en el que estamos viviendo hoy, con todos sus resultados, se origina en la mente de nosotros como individuos. Entonces no podemos crear un mundo diferente mientras en nuestra mente siga estando la información que hasta ahora nos ha traído hasta acá. Exactamente. Que digo, hay veces que también, digo, si tú crees en algo y gracias a que crees en eso, funcionas bien, no haces daño a nadie, eres equilibrado, te va bien en la vida, pues genial, ¿no? También digo, se vale. Es que mira que se convierte en un saber. Ahí es cuando ya la creencia deja de ser creencia y se convierte en un saber. Es decir, o sea, no es que yo crea en el amor, es que cuando lo he aplicado en mi vida y esto ha traído resultados de armonía, ahora sé que el amor genera esto, ¿me entiendes? Es decir, yo no creo en el respeto, yo sé que respetarme genera, ¿sí?, resultados de bienestar, de abundancia, de armonía. Entonces, si nosotros empezáramos a reemplazar las creencias por saberes, entonces seríamos en realidad una especie un poco más evolucionada de lo que creemos. Claro. Porque eso es lo otro, nosotros creemos que somos muy evolucionados y en realidad, si son los resultados los que hablan, yo creo que podríamos poner en duda que seamos la especie más evolucionada de este planeta. Y mira, yo creo que también hemos creado una cantidad excesiva de creencias falsas por esta necesidad de seguridad y de comodidad, ¿no? Uh-huh. Y yo te quería preguntar algo, o sea, ¿por qué si el objetivo del ser humano por muchos siglos ha sido construir este falso sentido de seguridad y comodidad? Y digo falso porque creo que es algo que nunca va a existir, por más que lo busquemos. Por ejemplo, las casas, los seguros médicos, las instituciones, todo eso lo hemos construido por esta necesidad de sentirnos seguros y cómodos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué, si buscamos eso, el ser humano sistemáticamente propicia la violencia, las guerras, se permite la pobreza y todo este tipo de cosas que pues solamente nos alejan de ese, pues, de esa necesidad de seguridad? Es ideal. Sí, y es paradójico, ¿no? Y es algo también bien interesante de ver, porque básicamente lo que nosotros hemos hecho es crear un sistema de ceguera sistémica que se alimenta a sí mismo. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, claramente con el sistema de salud. Nosotros hemos construido un sistema de salud que sirve para estar enfermos, porque si estuviéramos sanos, el sistema de salud no funcionaría. Es decir, no sería un buen negocio que nosotros estuviéramos sanos.
Entonces nosotros, digamos que contradictoriamente, el tema es que siempre hemos partido de la premisa equivocada de pensar que lo externo es lo que nos va a dar esa seguridad, ¿sí? O esa sensación o esa idea de control. Entonces, de alguna forma, con este narcisismo que nos ha caracterizado como especie, lo primero es que nos hemos declarado dueños del planeta y no parte de él. Hemos estado mucho más pendientes de nuestros derechos que nuestros deberes. Y es otra cosa que puedes ver en la narrativa de la humanidad, cómo nosotros hemos estado siempre centrados en lo que tenemos derecho, pero es muy difícil que un ser humano pienses en cuál es mi deber y darme cuenta que en el universo todos los resultados deben tener una acción que los genere, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta, nos convertimos en cargas. Esas cargas necesitan un mecanismo de compensación. Hemos creado estos mecanismos de compensación que después, para que sean útiles, pues necesitan que las cargas sigan estando. Entonces, ahí es donde te digo que se arman estos círculos viciosos que de alguna manera constituyen nuestra forma de operar. Y lo ves desde la forma de relacionarnos nosotros, por ejemplo, en una relación de pareja, y lo ves también en cómo funciona el mundo, las guerras, la economía, es decir, todo se alimenta del mismo origen. Eso es lo que es bien interesante. Sí. Que todo eso que nosotros esperamos que cambie en el mundo, no entendemos que se origina, es en cada uno de nosotros. Y el lugar donde realmente tenemos incidencias ahí, en nosotros mismos. Exactamente. Y justamente por eso me encanta tu filosofía, donde siempre nos dices que el planeta es un colegio. Y a mí me gustaría que profundizaras un poquito más sobre ese concepto que a mí me parece fascinante, porque sí, o sea, como que ahí cambia todo el sentido de todo. O sea, ¿por qué el planeta es un colegio? Ese es un concepto que yo lo aprendí hace 15 años después de darme mucho contra el planeta. Sí, es una expresión que usamos acá los colombianos, ¿no? De darse de jeta contra el planeta, decimos acá. Y después de mucho malestar, yo siempre me preguntaba, pero entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Es decir, además desde la religión, pues el cuento de que uno viene aquí a sufrir, que esto es un valle de lágrimas, pero entonces para sufrir menos se prende velas y debe ser entonces porque Dios quiso. Y entonces pues yo estaba este cuento y yo decía, pero puta, pues, entonces yo qué le hice a Dios para que haya querido esto, es decir, una victimización absoluta y una falta de responsabilidad, pero al mismo tiempo una falta de sentido, porque no era muy consciente de todo lo que me pasaba hasta que entendí y digamos que subyacente a todas mis búsquedas siempre había estado como esta pregunta de qué venimos a hacer aquí, es decir, de qué se trata la existencia humana, cuando tú te pones a ver y ves muchas veces guerra, hambre, desigualdad, no sé, dificultades en todo, enfermedad, uno dice, ¿cuál es el sentido de esto? Es como que te empieza a habitar cierta sensación de desesperanza, ¿no? Incluso casi que de pelea contra la vida. De que nada tiene sentido. Es que no entiendes nada, ¿no? Y alguien me enseñó a mí, una persona que quiero y que respeto mucho, que ya no está en este plano, que se llama Patricia Carvajal. De acuerdo pero Victoria, mi esposa hermana Patricia, Patricia aún vive, Victoria se murió hace 10 años, y Vicky me contaba en una de sus clases, fue la primera vez que yo vi este concepto, me decía, Santi, es que esto es un colegio y venimos a aprender. Y es bonito porque en cualquier colegio pues hay materias, ¿cierto? Hay niveles y hay aprendizajes correspondientes para cada tipo de estudiante, ¿de acuerdo? Y lo que venimos a aprender es a ser felices por nosotros mismos. Y para mí eso fue muy revelador porque hasta ese punto de mi vida pues yo había estado buscando la felicidad donde la cultura y la religión me había dicho que estaba. Entonces, pues no sé, buscar una pareja, buscar un trabajo, portarme de cierta manera, es decir, tratar de poner una cantidad de variables para que la vida fuera como yo quería, porque hasta ese punto yo no había entendido, por lo menos no me había dado cuenta, que desde mi forma de buscar la felicidad, la única forma que le iba a lograr es que el mundo fuera como yo quería, y eso no era posible. Entonces, cuando entendí este concepto del planeta como un colegio, pues pude empezar a centrar mi atención en cuáles eran mis materias, ¿sí? Y como digo yo, y envolverme un buen estudiante de la vida, porque como el colegio, es decir, entre más vago eres, es decir, entre más
molestas en clase, no haces tu tarea, no tienes buena disposición, pues las materias se complican más. Y digamos que yo era un maravilloso ejemplo de lo que era un mal alumno, ¿sí? Y por ende, pues mis resultados, los exámenes nunca los pasaba y los repetía. Yo perdía la materia y la repetía. Y eso me pasaba en todo, ¿no? En el trabajo, en la administración de mis recursos, en mis relaciones personales, en mi salud, en todo. Exacto. Qué bonito esto que dices, porque justamente decimos, porque a veces se nos repiten las cosas, se nos repiten los problemas, cambian las personas, cambian las parejas, cambian los amigos y los problemas siguen siendo los mismos. Y es esto, porque no pasamos la materia y se repite. Qué chistoso. Pero además se repite porque además la materia tiene un propósito de amor, que eso es lo otro que fue muy bonito para mí descubrir. Es decir, no es esta idea de que hay un tirano que está molesto conmigo porque yo no he hecho lo que se espera de mí, no, sino que hay un padre amoroso que necesita que yo aprenda ciertas cosas para que yo pueda reflejar ese mismo amor que me dio la vida. Entonces, el día que entendí que detrás de todo este aparente caos, ¿sí?, hay un orden perfecto y un plan de amor de un padre, entonces primero me di cuenta que no estaba solo, ¿sí? Segundo, me di cuenta que ese paraíso que yo estaba esperando algún día acceder, pues mi trabajo y mi deber era construirlo aquí, ¿sí? Y lo otro que me di cuenta es que tenía todo lo necesario para hacerlo. Entonces, para mí eso fue profundamente transformador, porque desde ahí, digamos que estoy muy entretenido en hacerme cargo de lo que me corresponde. Y es una tarea bonita de hacer. Y dime una cosa, ahorita que estás hablando de que si hay un tirano, de que si hay un padre, o sea, pasa mucho que la gente, pues la gente que es muy religiosa necesitan que hables de su mismo Dios, ¿no? O la gente que es súper intelectual y únicamente que se basa en la ciencia, tú les hablas de un Dios y pierdes toda su credibilidad, ¿no? O sea, pudiste haber dicho ahorita, si tú mencionas la palabra Dios, ya, pierdes toda la credibilidad. Sí, se cierra el... Sí, entonces, ¿tú qué opinas? O sea, tu opinión muy personal, ¿dónde queda Dios? O sea, ¿Él es el creador de este colegio? ¿Esta idea del planeta como un colegio puede ir de la mano de algunas religiones? ¿Es algo aparte? ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, hay una cosa que digamos que es muy fácil de verificar, y es que existe algo más grande que nosotros, ¿sí? O sea, ¿por qué digo que es muy fácil de verificar? Pues no sé, es solo ver un video del tamaño del universo, ¿no? Están ahí, o sea, de acceso gratis, métete a Google y búscalo, ¿sí? Para que veas, tengas una proporción del tamaño de este universo. Y entonces, y nada de eso lo hemos hecho nosotros los seres humanos, ¿sí? Las estrellas, el sol, la perfección de los átomos, entre más aprendemos, digamos que más nos maravillamos de la perfección y la armonía que existe en el universo. Y eso no lo hemos hecho nosotros. Ahora, creo que perdemos mucho tiempo tratándonos de poner de acuerdo en cómo llamar a eso, ¿sí? Entonces, cuando tú lo llamas universo, las personas que son religiosas te tildan de ateo. Entonces, me pasa constantemente, ¿sí? Mira, muy lindo tu discurso, pero claramente tú no eres una persona respetuosa de Dios y aquí solo existe un Dios. Y entonces siempre pregunto, ¿y cuál es ese Dios? El mío. Pues mientras estemos así, entonces el mío sí y el tuyo no, pues es muy complicado, ¿de acuerdo? Cuando le hablas de Dios a una persona que lo que cree es en la energía, entonces pues básicamente te dice que tú eres una persona retrógrada, que la ciencia no, que eso no es verificable, ¿de acuerdo? Entonces, la ciencia que por tanto tiempo ha cuestionado la religión, ¿sí? Entre más avanza, más certifica la existencia de esa esencia superior, ¿sí? Es bien bonito porque, por ejemplo, Stephen Hawking, que toda la vida se la pasó diciendo que Dios no existe, al final de su vida lo que terminó diciendo es que ahí estaba, ¿no? Y que casi que los números y la física es este intento desesperado de poder decir que esa existencia está, ¿vale? Entonces, las religiones, desde mi entender, y esto me lo explicaron también con mucho amor en un cuento muy bonito, dijeron que las religiones son dedos que todas apuntan hacia el mismo lugar. Entonces, haz de cuenta que dentro del colegio, las religiones han tratado de jugar ese camino, ¿sí? O de ser ese facilitador que nos muestre hacia dónde está lo que tenemos que aprender. Entonces, el problema, Islip, nunca ha estado en las religiones, ¿sí? El problema está en que las religiones son herramientas
Y por eso dicen que cuando un sabio le muestra a un ignorante la luna, el ignorante solo ve el dedo. Entonces, nuestra ignorancia es la que ha convertido las religiones, ¿sí?, en dedos para apuntar o para señalar a otro. Entonces, hemos perdido por completo la esencia de caminar el camino que nos proponen, porque si lo hiciéramos, te darías cuenta que un musulmán, un católico, un budista, o sea, nos encontraríamos todos en un mismo lugar. Llámese filosofía, sabiduría, religión. Si recorriéramos el camino y si no lo dejáramos como una creencia, desde la verificación, todos nos encontraríamos ahí en ese mismo lugar. Es decir, si tú sigues al lado, si sigues a Jesús, y si recorrieras el camino que proponen, te darías cuenta que llegarías al mismo punto. Y es ese punto donde todos somos uno con el universo. Entonces, a mí me sorprende mucho que nosotros nos preciemos tanto, que hagamos tanto alarde de creer en Dios o de seguir a Dios. Y mira, por ejemplo, en nuestros países, ¿sí? Como, no sé, casi que en todas las casas hay veladoras, hay imágenes, hay crucifijos, hay lo que quieras, o hay cuarzos, o hay cristales, o hay altares, sin importar lo que sea, ¿sí? Pero no hay armonía, pero no hay respeto por el otro, pero no hemos podido darnos cuenta que si creemos en ese Dios también somos parte de él y por ende los demás también. Entonces, el rollo no está en la religión, yo no creo que la religión sea un problema, yo creo que las religiones son códigos que nosotros no hemos sabido descifrar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en esa capacidad. Entonces, es como si tú coges a un niño, ¿sí?, de preescolar, coges a tu hija Kai y le pasas un libro de trigonometría, ¿sí? Exacto. Entonces de pronto te va a decir que el libro no sirve para nada o que el libro tan aburrido. No, es que simplemente todavía no he hecho los pasos que me permitan esa comprensión. Entonces yo digo que, por ejemplo, Jesús estuvo aquí hace 2000 años y nosotros todavía no hemos entendido el man que fue lo que nos vino a enseñar, ¿sí? Nos ha tomado 2000 años. Ahora, el otro tema es que tenemos una visión muy cortoplacista, porque uno dice 2000 años es mucho tiempo, pero si el universo tiene 16.000 millones de años, pues 2000 años realmente es muy poco. Entonces ahí vamos, yo creo que estamos hoy, creo que hoy estamos un poco más cerca de lo que estábamos hace 500, eso sí lo he sentido. Si ves, por ejemplo, hoy la forma en la que se está manejando la iglesia, la postura del Papa, que me parece un hombre extraordinario, ¿sí? Es decir, yo no soy creyente, yo no practico el catolicismo, digamos, fui bautizado, hice la primera comunión porque me dijeron que ese era el camino, pero particularmente yo no sigo ninguna religión, pero por ejemplo me parece que el Papa es un hombre extraordinario, porque me parece un ser muy amoroso y un ser que ha tenido la valentía de devolver al mensaje original de seguir el camino más que el tema del dogma, de la doctrina o de la sacralización de cosas que no, es que lo sagrado no son las imágenes, ¿no? Lo sagrado es el significado que hay detrás. Exacto. Y creo que esta lucha o esta necesidad y esta guerra por querer realmente entender y demostrar quién tiene la razón y quién sabe la verdad absoluta de las cosas es absurdo, porque es como, o sea, sí tenemos que llegar a un punto de humildad de decir, somos seres muy limitados, únicamente con 5 sentidos pequeñitos que pues apenas si ven. Y es como si una hormiga quisiera entender lo que es el Wi-Fi, lo que son los aviones, lo que es el universo, las galaxias, las estrellas, nunca en la vida. Entonces hay una parte en la que sí tenemos que tener la humildad de decir, hay cosas que nunca en la vida vamos a realmente poder entender, como el concepto de Dios. O sea lo que sea, va a ser algo muy difícil porque no, pues es algo mucho más allá de lo que nuestro cerebro humano puede comprender, ¿no? Sí, pero no lo has podido poner mejor. Ahora, lo interesante es que si tuviéramos esa humildad, es bonito porque el solo hecho de reconocer esa de esa humildad nos acercaría un poquito más a eso que tanto buscamos. Sí, yo digo que a mí me parece una locura y tal vez una de las mayores contradicciones que hoy en día nos sigamos matando en nombre de Dios. Eso sigue pasando, ¿no? Pues sí, ¿cómo es posible? Pero bueno, todavía está y significa, una clara señal de que todavía tenemos cosas por aprender. Exactamente. Y dime una cosa, ¿tú crees que estas cosas que venimos a aprender al mundo como en colegio, todos venimos a aprender lo mismo o cómo podemos empezar a reconocer aquello que venimos a aprender? ¿Cómo lo podemos descubrir? Es una gran pregunta, porque
además el día que no lo entiendes te le empieza a facilitar mucho la vida, ¿sí? Y es que nosotros, digamos, la vida nos muestra lo que necesitamos aprender a través de todo lo que se nos dificulta, porque además precisamente se nos dificulta es porque no lo comprendemos, ¿sí? Entonces, en todo aquello donde hay molestia, donde hay tensión, donde hay resultados insatisfactorios, es como si la vida nos estuviera diciendo, esto es lo que necesito que aprenda. Ahora, mira que en particular, todo eso que a nosotros nos genera molestia, rabia, que nos parece injusto, que evitamos, ¿sí? Entonces, nosotros en vez de comprender o en vez de estudiar o hacer un trabajo, lo que hacemos es atacar o huir, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es lo mismo que volvamos al tema del colegio. Entonces, cuando a ti no te gustaba una materia, entonces pues no estudiabas, te caía mal el profesor, no ibas a clase. ¿Qué pasaba? Pues perdías la materia. Sí. Y si perdías la materia, repetías la materia. Y básicamente, ¿por qué repites la materia? Porque mientras no aprendas eso, no tienes acceso a información de mayor nivel, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, los aprendizajes son individuales. Cada ser humano viene a hacer un proceso. Todo lo que es exterior a ese ser humano es el escenario perfecto para aprender lo que esta conciencia vino a aprender. Entonces, ¿yo qué tendré? El cuerpo que necesito, los padres que necesito, ¿sí? El país que necesito con las condiciones económicas, sociales. Todo esto, ¿sí? Es justo lo que esta conciencia necesita para su proceso de aprendizaje. Porque entonces en ese orden de ideas, y esto que así es muy confrontado y puede que a mucha gente no le guste, es que las injusticias no existen, ¿sí? Lo que existen son procesos pedagógicos correspondientes a cada nivel de conciencia. Entonces en ese orden de ideas, en la medida que nosotros entendamos eso, es que se puede dar la posibilidad de que como especie cada vez tengamos experiencias menos confrontadoras, ¿de acuerdo? El día que nosotros entendamos que no son las condiciones externas las que determinan lo que pasa aquí, ese día nosotros seremos libres, ¿sí? Porque mientras tanto lo que vamos a seguir es luchando contra la vida para tratar de que la vida se acomode a lo que yo creo que debería ser. Y eso es lo único que no va a pasar. En eso llevamos la historia de la humanidad y eso es lo que nos tiene hoy, digamos, en un punto tan complejo históricamente. Es que es bien bonito lo que está pasando porque nosotros hoy en día lo que estamos haciendo es enfrentándonos con nuestros resultados, ¿sí? No es más que eso. El resultado de lo que hemos sembrado como especie. Dale. Dime algo porque esto que acabas de decir se me hace súper interesante y súper fuerte a la vez, porque esto que dices que no hay injusticias, claro que todo el mundo va a saltar, todo el mundo va a brincar, te van a decir que estás loco, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todos estamos victimizados, ¿no? Pero esto que estás diciendo es súper importante porque el punto no es de que si pasan cosas terribles o no, porque claro que pasan cosas terribles que no deberían de pasar y todo, pero el problema es en qué papel nos estamos poniendo y de qué nos sirve ponernos en el papel de víctima y de que por más que nos hayan hecho algo terrible, quedarnos en ese papel de víctima es algo que, o sea, de ahí nunca vamos a poder salir, ¿no? Siempre vamos a estar en ese hoyo. Si nosotros nos quedamos en el me hicieron, en el me pasó, en el se me murió, en el me mataron a alguien, en el me dio tal enfermedad, siento que tú te refieres mucho sobre todo a, no es que no existan las injusticias, sino te vas a quedar en ese papel de víctima y todo el mundo vive en eso, ¿no? O sea, mira, cuando tú te das... que me pasan, si yo me quedo en el papel de víctima no aprendo, y si me salgo de ese papel y lo tomo con cierta responsabilidad y le doy la vuelta, como tú dices, viene un aprendizaje de las cosas más increíbles que te pueden pasar en la vida, ¿cierto? Tal cual. Así es, mejor dicho, a eso es a lo que me refiero, a que el universo es neutro, ¿de acuerdo? Nosotros llamamos justo a todo aquello que sucede acorde a lo que hay en mi mente, ¿de acuerdo? Pero es que lo que hay en mi mente no es más que una idea que yo he creado subjetiva de mí mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos justo.
Injusto es todo lo que va en contravía de esa idea, ¿sí? Pero en el universo esa polaridad solo existe en la mente de nosotros los seres humanos, ¿vale? Entonces, las condiciones externas son el mecanismo que nos permite comprender lo que necesitamos aprender. Entonces, en ese orden, las condiciones como la agresión, la violencia, la guerra, en todas esas circunstancias que además son generadas por nosotros mismos, porque es que mira, Aislinn, que no existen per se, ¿sí? Son creadas por nosotros y por nuestra ignorancia. Entonces, cuando nosotros usamos esas circunstancias para aprender lo que tenemos que aprender, nos damos cuenta que ahí está el abono para construir una vida distinta para cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, una adicción, una relación difícil, como tú decías, la enfermedad, la pobreza, muchas veces la pérdida de un ser querido, que nos termina siendo ese escenario donde finalmente podemos terminar haciendo esa comprensión de que ese no es el camino, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mientras la comprensión no esté, los síntomas van a seguir apareciendo. Entonces, mientras nosotros no hagamos ese proceso y sigamos llamando injusto, lo que vamos a tratar es de imponer nuestra propia justicia. Y cada vez que tú tratas de hacer eso, ¿qué pasa? Pues te vuelves artífice de ese sistema o tú estás alimentando ese mismo sistema del cual tanto te quejas, ¿sí? Entonces, y eso lo puedes ver, mira, ¿cuántas personas conoces tú, por ejemplo, que tuvieron circunstancias favorables en su vida? No sé, nacieron en familias ricas, no han tenido una enfermedad, ningún problema y tienen vidas miserables, ¿sí? Se quejan, la pasan mal, dicen que tan difícil que me tocó, es que es muy difícil porque es que fuimos tan millonarios que entonces yo nunca pude valorar las cosas. Ahora, está el discurso del otro lado, es que a mí me tocó muy duro, es que mi papá era alcohólico. Mira, yo conozco personas extraordinarias que vienen de lugares que tú no te puedes imaginar, ¿sí? Yo conozco mujeres que construyeron su autoestima y una idea totalmente distinta del amor a partir, por ejemplo, de situaciones de abuso que tuvieron de niñas. Y ojo que yo no estoy diciendo que eso esté bien, en ningún momento lo estoy justificando, ¿sí? Lo que quiero decir es que en nosotros está la capacidad de convertir cualquier circunstancia en sabiduría y en aprendizaje para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que finalmente nos devuelve el poder como seres humanos. Eso es lo que nos permite entender que nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra vida y por ende de transformar este planeta, ¿sí? Y ese es el poder que cedemos ante esta idea de tan injusto que es el mundo. Entonces, nosotros hemos y cada vez reafirmamos más, ¿no? Esta idea colectiva de que las cosas no están bien, pero al mismo tiempo nos empequeñecemos, porque pensamos que lo que está pasando no lo generamos nosotros. Entonces mira cómo efectivamente apenas aparece la pandemia, pues lo primero es busquemos a un culpable. Y mira cómo han vuelto a brotar el racismo, el sectarismo, la separación, y no nos hemos cuestionado en realidad que oye, ¿no será que esto tiene que ver con la forma como sistemáticamente agredimos la naturaleza, con la forma como nos alimentamos, con la forma como no cuidamos nuestro cuerpo, como no cuidamos los recursos? A eso me refiero con que no existen injusticias. Y dime una cosa, también, ¿no crees que, siento que hay procesos, ahorita que dices que el planeta es un colegio y que venimos a aprender ciertas cosas, siento que son aprendizajes a veces colectivos, pero sobre todo procesos que se centran en lo individual, ¿no? Y creo que la pandemia ha sido un gran ejemplo de cómo esos procesos, pues, son individuales, no tanto colectivos. ¿Qué me puedes decir de eso? Yo creo que esta situación es lo que más, mejor dicho, lo que más claramente expone esto, ¿sí? Y tú lo puedes ver y te vas a dar cuenta como hay personas que dicen, oye, esto es lo mejor que me ha pasado, ¿sí? Eso alguien dirá, no, pues claro, porque como son ricos, no. O sea, hay muchos ricos que se han suicidado también, ¿sí? Así como hay muchas personas que lo que han encontrado es una idea nueva de negocio. Hay muchas personas que al estar ahí han descubierto su realidad. Hay muchas personas que se volvieron a enamorar de su pareja. Hay muchas personas que se dieron cuenta del tesoro que es poder disfrutar, ver crecer a sus hijos, ¿sí? Hay muchas personas que aprendieron a cuidarse a sí mismos durante este último año, ¿sí? Hay muchas personas que en vez de sentarse y decir, bueno, ¿cuándo otros van a traer esta vacuna? ¿Qué dijeron? No,
pues voy a bajar de peso, voy a cuidar mi salud, voy a comer la forma, ¿sí? Como me estoy relacionando conmigo, voy a estar más cerca de mis amigos, por raro que suene, ¿sí? ¿Cómo así más cerca si estamos tan lejos? Sí, encontramos nuevas maneras de relacionarnos, encontramos nuevas formas. Al mismo tiempo, muchas parejas se acabaron, ¿sí? Muchos negocios, muchas empresas se quebraron, pero más que por factores externos, es por esta incapacidad que hemos tenido nosotros de entender que todo eso que hay ahí tiene que ver más con nosotros, ¿sí? Que realmente con lo que pasa afuera. Sí, y de la misma manera que a algunas personas les afectó la salud de una manera y a otros de manera opuesta, a unos muchísima gente murió, muchísima gente ni se enteró que le dio el virus, o sea, como que siento que sí son procesos que podrían parecer al azar, pero que sí tienen que ver muchísimo con los procesos individuales de cada quien. Sí, y cuando mencionas la muerte, en particular también yo siento que es otra cosa que nos está invitando y que es urgente que resignifiquemos como especie, ¿no? Eh, porque ahí también es un tema donde la religión y la ciencia coinciden, es decir, la ciencia te dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo que se transforma, ¿sí? Y en todas las religiones básicamente te hablan de este proceso de transformación. Entonces, mientras nosotros no veamos la muerte como ese proceso de trascendencia, ¿sí? Como ese proceso que lo único que te dice es, oye, para lo que necesitas aprender, ¿sí? Ya no necesitas este cuerpo físico, ¿sí? Este te sirve por unas materias, ¿sí? Es a lo que viniste. ¿Cuánto tiempo dura? El necesario, ¿sí? ¿Y cuál es el vehículo que saca tu vida, la que te corresponde, ¿sí? Entonces también si entendiéramos un poco, le daríamos un significado distinto, porque es que el sufrimiento que tenemos nosotros con respecto a la muerte tiene que ver con la idea o con la creencia que tenemos de ella, que también es altamente contradictoria, porque si no, ¿cómo me puedes explicar tú que, no sé, un católico, un cristiano o cualquiera que cree que Jesús llore porque un ser querido se muere? Es contradictorio, ¿no? Sí, y lo digo con todo el respeto. Y es más una invitación a que todos como especie empezáramos a crear un significado distinto, ¿no? Un significado más amoroso de este proceso, además para que viviéramos con menos miedo, porque yo digo que nosotros parece que no, más que tenerle miedo a la muerte, le estamos teniendo miedo a vivir, ¿sí? Entonces vivimos llenos de sustos, llenos de necesidad de quererlo controlar todo, de pensar que lo que somos está ligado a esta experiencia corporal, por eso pensamos que somos viejos cuando tenemos 50 años. Pero creo que más que el miedo a morirnos nosotros, que claro que existe y muchísima gente lo tiene, pero creo que es aún más grande el miedo a perder a los seres queridos, ¿no? Creo que sí de repente pasa que decimos, bueno, pues el que murió, hasta eso ya se fue, ¿no? Y ya dejó de sufrir y ya esté donde esté, ya no está sufriendo, pero los que se quedan sufriendo más que nunca son los que se quedaron. Entonces, ¿qué me puedes decir de eso para toda la gente que sufre de los que se quedaron? O sea, los que perdieron a los abuelitos, a los papás, a los hijos. O sea, creo que no puede haber dolor más grande que perder a un ser querido. Sí. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin esa persona? Creo que lo que extrañamos es esa fisicalidad. Digo, yo que tengo una comprensión de la muerte parecida a la tuya, donde creo que es un proceso de trascendencia y no es algo finito, creo, de todas maneras se sigue quedando ese extrañamiento de la materia, ¿no? Como ese de, vale, no lo voy a volver a tocar, a abrazar, a oler, a platicar. Eso es lo más duro, creo, ¿no? Sí. Y ahí también hay un mensaje, ahí también está un aprendizaje, ¿no? Y es decir que, vale, esas son sensaciones, ¿sí? Son bonitas, es decir, las tenemos como mamífero, pero es que no es eso, ¿sí? Es decir, piensa en Kai, ¿sí? Es decir, tarde o temprano te vas a despedir de ella, es decir, es prestada, ahí también hay un aprendizaje, es decir, no es tuya, ¿sí? Es parte del universo y el tema es que uno no puede perder lo que no le pertenece, ¿sí? Ahora, ese nuevo significado es lo que nos permitiría entender que estamos unidos en un sentido mucho más profundo. Sí. Pero ese sentido mucho más profundo es al que somos tan ajenos por esa ignorancia que nos gobierna en la vida. Porque entonces estamos amarrados a la idea de sentir. Yo quiero que me hagan sentir rico, así como pensar que ser exitoso, no sé, es tener una casa o ser actriz o que me reconozcan o que me sigan muchas personas en las redes sociales. Entonces ahí es donde te digo, Aislinn, que todo eso que nos duele, todo eso que nos cuesta,
es todo eso que necesitamos aprender, porque mientras estemos aferrados a esas ideas, pues el resultado va a ser lo mismo. Entonces, me sigues, es decir, el día que te despidas de tu hija, ¿sí? O cambias el significado, o ese dolor va a estar clavado en tu corazón para siempre, porque hay una realidad. El bultico que tanto me gusta, que me huele tan rico, ¿sí? No va a estar ahí, ¿sí? Sí. Y me va a pasar a mí, con mis 2 hijas, es decir, cada vez que uno piensa en eso, dice, es que, y nosotros como que vivimos de espaldas a esa realidad, ¿no? Es de todos los seres que conoces, de todos te vas a despedir. Ni lo menciones, o sea, ni sí. madera. Y yo digo es al revés, deberíamos ser tan conscientes sobre todo por 2 cosas. Uno, para disfrutar intensamente, ¿sí? Cada día como el regalo y como el milagro que es, y para aprender a amar con tal libertad y con tal certeza de saber que somos mucho más que este cuerpo que habitamos, que el día que no estemos más aquí, ¿sí? Entendamos que seguimos siendo en algo más grande, que cuando decimos que todos somos uno, esto no es un discurso romántico, esto es una realidad física y comprobada, que al darle esa significación distinta, ¿sí? te vas a dar cuenta que además finalmente, pues no es solo tus seres queridos, sino que nuestros seres queridos pues deberían ser todos estos seres de este planeta, ¿de acuerdo? Y que con nosotros viven nuestros ancestros, nuestros antepasados, que hacen parte de lo que somos, es decir, es que nosotros somos una parte del universo y al mismo tiempo, ¿sí? Todo esto está conectado. Entonces ahí es donde te digo que la idea del colegio es muy bonita, porque efectivamente, o sea, son materias por hacer, ¿no? Y cuando te digo esto, yo no te estoy diciendo que esté graduado en este colegio, es decir, yo estoy caminando el camino contigo y probablemente cuando pienso en despedirme de mis hijas, ¿sí? También pues se me eriza la piel, ¿no? Y también tengo miedo, pero también tengo claro que es una certeza y que va a pasar y que me gustaría poderle dar un certificado distinto, sean ellas las que se despidan de mí o yo el que me despida de ellas, porque uno de los 2 caminos va a pasar. Exacto. Qué fuerte, pero sí. Y dime una cosa, porque ya nos queda muy poquito tiempo y es un tema que a mí me encantaría tocar, porque ahorita está muy de moda que muchas personas, sobre todo las que les gustan estos temas y han ido ya a terapia o han investigado más o les gusta leer sobre esto, hay muchas personas que se sienten ya iluminadas, que saben todo. O sea, me incluyo, me ha pasado, por supuesto. Entonces, así que, no, yo ya fui a terapia, ya me sé todas las teorías de todo, yo ya entiendo cómo funciona el mundo. Y entonces pasa que juzgamos a las demás personas por no ser igual o por ser menos iluminadas, ¿no? Espiritualmente. Entonces, a mí sí me gustaría que me contaras un poquito sobre el ego espiritual, que me parece el peor de todos. Es complicado. Sí. ¿Qué papel juega el ego en la evolución de la conciencia y sobre todo este ego espiritual? Es un papel, el ego juega un papel fundamental porque hace cuenta que el ego es el que genera todos los resultados insatisfactorios de nuestra vida, es decir, es el que permite la verificación de la ignorancia. Entonces, en eso el ego es un maestro súper importante. Ahora, el rollo del ego espiritual es que cuando nosotros desarrollamos el ego espiritual, perdemos la capacidad de aprender, porque ahora ya no soy estudiante, soy maestro, ¿sí? Sí. Y eso no existe aquí, ¿sí? Eso no existe aquí, porque si fueras, pues no estarías aquí. Salvo, ¿sí? Salvo escasos casos como los maestros ascendidos, pues que claramente no somos ni tú ni yo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el rollo? Que cuando hablamos de iluminación, la iluminación no es más que la capacidad de traer luz a la mente, es decir, de despertar la capacidad de comprensión. Entonces, mira esto, una persona iluminada es una persona que tiene la capacidad de comprender todo lo que sucede en el universo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo puedo juzgar a otro cuando yo debería tener clarísimo que eso que está viviendo el otro es correspondiente a su nivel de conciencia de lo que necesita aprender? ¿De acuerdo? Entonces, el juicio hacia los procesos o el deseo de interferir en los procesos de los demás, es decir, cuando tú dices, es que yo no quiero que mi hija sufra, ¿sí? El tema es, esa es una clara muestra de decir, hey, entonces hay cosas que todavía no has entendido, por si no, entonces, ¿cómo esperas que aprenda? Es decir, ella viene a aprender y necesitará verificar y necesitará enfrentarse con los resultados también de su propia ignorancia.
Entonces, realmente esta iluminación que hemos romantizado, la hemos vuelto como un tema esotérico, Slim, no es más que la capacidad de comprender. Y cuando comprendemos, entonces, ¿qué pasa? Dejamos de sufrir y podemos amar y vivir en armonía, en respeto y finalmente construir una nueva humanidad que finalmente todos los seres humanos que estamos viviendo en esta época, esa es nuestra tarea, para eso estamos aquí. Y sí, en tus talleres siempre has dicho que el que cree que sabe es el peor de todos, ¿no? Es el que menos sabe. Pues a mí me genera desconfianza la gente así, en particular, a mí. Totalmente. Ay, Santiago, pues muchísimas gracias. Creo que esta plática fue súper, súper nutritiva, espectacular, como siempre. Nos vuela la cabeza a todos, como siempre, tus pláticas. Y pues sí, te quiero agradecer mucho por darnos este espacio, por responder estas preguntas tan interesantes. Y pues muchas gracias. Y gracias al No, Women Economic Forum por invitarnos. muchas gracias por la invitación.